Muy bien, pues hoy vamos a ver eh, de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Venimos realmente en un versículo aterrador, que es el versículo 12, donde se nos habla de las cosas que empezaron a manifestarse en el corazón de alguien que había rechazado a Dios. Venimos de este versículo donde Juan nos dice que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y vemos aquí que Caín era un hombre mentiroso, orgulloso, era un hombre egocéntrico, era un necio, era desobediente. Y esto lo llevó a ser el primer asesino de la historia humana, matando a su hermano. Y dice Juan en este versículo 12, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces este hombre se había resistido a seguir las órdenes divinas y quiso establecer básicamente las suyas. Rechazó el camino trazado por Dios y determinó seguir el suyo. Puso su entendimiento por encima del de Dios y por todo esto nos dice Juan que él se convirtió en un hijo del maligno. De ahí pues surgieron los Abeles y los Caínes, las personas que representarían a las dos posturas en el mundo y que desde luego prevalecen hasta el día de hoy, y que están compuestas precisamente por los que están dispuestos a seguir a Dios y por los que se oponen siempre. Entonces dice estos versículos que vamos a estudiar hoy, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vayamos entonces a nuestro diagrama de flujo para ver en forma esquematizada cuál va a ser el tema de hoy. Vemos desde luego que el tema central es acerca de los hermanos en Cristo, ¿no? Estamos hablando de la familia de Dios, no de hermanos carnales, sino de hermanos en la fe. Y dice aquí que vamos a ser aborrecidos. Entonces Juan plantea la siguiente pregunta. Nos pregunta si amamos a nuestros hermanos. Y la conclusión de Juan es que si no amamos a nuestros hermanos, entonces estamos muertos, ¿verdad? Somos como unos homicidas. Si los amamos, podemos dar amor y podemos dar vida. Y el planteamiento final de Juan es que tenemos que amar de hecho y en verdad. Ok, ¿por qué somos aborrecidos? Juan dice: no se extrañen si el mundo los aborrece. La razón de esto será la misma por la cual Caín aborreció a Abel. Las personas que obedecen a Dios se convierten en una afrenta para un mundo
que insiste en ir en sentido contrario. Este odio y esta oposición no nos debe extrañar. Dice Juan que esto es lo que en primera instancia debemos esperar siempre. Y Jesús también habló del tema. Dijo que este choque de trenes entre dos formas muy distintas de ser es completamente esperado, porque las direcciones, los objetivos y la forma de vivir del reino de Satanás son completamente opuestos a las del reino de Dios. Dijo Jesús en Juan 16, del 1 al 4, lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense a qué extremo está llevando las cosas Jesús con respecto a la persecución de los creyentes. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, todo esto procede de la ignorancia. Todas estas guerras religiosas que hemos visto y que hemos padecido a través de la historia, precisamente surgen de una falta verdadera de conocimiento de Dios. Dice más: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, Jesús está hablando de que a partir de su ascensión al cielo, estas cosas empezarían a recrudecerse entre los creyentes, lo cual es hasta el día de hoy una constante. Así que Juan, lo único que está haciendo es recordarnos algo que ha venido diciendo desde antes, desde su evangelio, y que la historia del cristianismo ha confirmado. Lo que vamos a recibir por parte del mundo que no conoce a Dios es que seremos rechazados. Esta es la forma de reaccionar del mundo incrédulo en contra de los creyentes que no apoyamos su forma de pensar ni de vivir. Por eso te decía que la razón de este rechazo es la misma que movió a Caín en contra de Abel. Y Jesús dijo también que la razón por la cual la gente aborrece al creyente es también porque el creyente, cuando habla del evangelio, inevitablemente denuncia la maldad del corazón humano. Así le dijo Jesús en Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es decir, Jesús decía que a él lo aborrecían porque él testificaba acerca de las obras malas de las personas. Entonces, Jesús señalaba este mal, se atrevía a contradecir las malas costumbres que los fariseos tenían. Él aclaraba los malentendidos acerca de la interpretación de la ley y él buscaba sacar a las personas de su ignorancia. La gente orgullosa y egocéntrica, la que se creía sabia en su propia opinión, fueron las personas con las que se enfrentó Jesús. Y serán las mismas personas que se opondrán en todo tiempo al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un atentado contra el orgullo y la soberbia humana. Entonces, esto en automático pues traerá una afrenta hacia nosotros que somos portadores de un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que te pide humildad. Dios le pide al hombre que se humille ante él.
le pide que reconozca que ha fallado, que lo confiese, y después de que lo confiese, ¿verdad?, que confíe en lo que otro hizo por él. Entonces, si te das cuenta, estas cosas que he mencionado son un atentado en contra de la soberbia humana. Esto va en contra de la autosuficiencia que el hombre pretende tener. Entonces, esto va a traer por consecuencia un rechazo por parte de los hombres como lo tuvo Jesús. Dice el versículo 14 de este capítulo 3, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces mira, el creyente no responde al odio con odio. Los creyentes no odiamos al mundo, al contrario. Aunque no estamos de acuerdo con sus pensamientos y filosofías, sin duda amamos a las personas que viven en este mundo. Lo que queremos es presentarles con todo nuestro amor y paciencia el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo, ya que en él pues no solo se indica cuál es la situación del hombre, que esto es lo que puede molestarlo, ¿verdad?, sino que también presenta cómo remediarla. Y eso es todo. Realmente nosotros no queremos otra cosa sino ser escuchados. Nosotros somos capaces de amar al mundo porque nosotros estuvimos allí. Y ahora, estando fuera de él, en un sentido espiritual, podemos entender lo que implica vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esto hace que nuestro amor sea compasivo hacia todos, a los que conocemos y a los que no conocemos, con quienes tratamos frecuentemente y con el que nunca habíamos visto. Porque cuando platicamos con ellos, nos damos cuenta que viven alejados de Dios y sin los beneficios de creer en Él. Entonces, este hecho nos mueve a amar al amigo y al enemigo, porque a nadie le negamos darle a conocer el mensaje de Dios, porque a nosotros tampoco se nos negó. Y ahora somos un ejemplo vivo de que alguien tuvo la iniciativa de hablarnos y compartirnos lo que no sabíamos. Entonces, yo sé que es inevitable que, a pesar de que nosotros tengamos tacto al hablar con las personas de Dios y que tengamos compasión a la hora de compartir el mensaje de Cristo, aunque nosotros nos manejemos con todo este tacto y este amor, inevitablemente algunos se van a molestar, nos van a rechazar y nos vamos a hacer merecedores de su indiferencia o, en un caso extremo, de su odio y de su desprecio. Y está bien. Ya sabemos de antemano que este puede ser el precio que quizás vayamos a pagar. Pero también sabemos que existe la posibilidad de que haya una recompensa. Existe la posibilidad, cuando nosotros presentamos el Evangelio, de que la otra persona responda positivamente al mensaje y se convierta. ¿Y qué es lo que pasa?
que a veces este detractor, a veces cuando la persona se convierte, pues su odio se transforma en un agradecimiento hacia nosotros. Y eso es un agradecimiento hacia nosotros que va creciendo conforme esta persona va creciendo en la fe y va entendiendo más qué es la salvación, de qué se trata esa salvación que tú le compartiste. Entonces, a veces, muchas veces, generalmente siempre, estos que fueron alguna vez enemigos o detractores de nosotros, se convierten en nuestros aliados ya como hermanos. Ahora bien, no por el rechazo de algunos, nosotros vamos a dejar de amar a las personas. Porque nosotros entendemos qué es lo que está pasando en el corazón de ellos. Sabemos que en el fondo no es tanto que nos estén rechazando a nosotros, sino que están rechazando a Dios. Y por esta razón, cuando ya no nos escuchan, cuando ya no quieren que les hablemos, cuando ya ponen una barrera entre ellos y nosotros, lo que hacemos es empezar a orar por ellos para que su corazón se vuelva sensible y receptivo, deseando que más adelante, cuando Dios los vuelva a buscar, quizás incluso hasta a través de otra persona, ellos respondan positivamente al mensaje. ¿Ok? Entonces, estos son los contrastes que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra labor de predicar el Evangelio. Como les decía en el diagrama de flujo, la pregunta es ¿qué tanto nosotros amamos a nuestros hermanos? Porque si hacemos todo esto con los que no conocen a Dios, o sea, si nosotros nos tomamos el tiempo de hablar con la gente, incluso pues ayer tuvimos la oportunidad fuimos invitados a una casa y tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio con gente que no conocíamos, ¿verdad? Si nosotros hacemos un esfuerzo, si damos nuestro tiempo con alguien que no conocemos, ¿cómo debe ser nuestro amor para aquellos que ya conocen? Es decir, ¿cómo debe ser nuestro amor hacia nuestros hermanos? Este es el planteamiento de Juan. ¿Qué tanto amas a tu hermano? El constante llamado de Juan, el apóstol del amor, es el amor. Por eso lo presenta como una prueba y un fruto de la conversión. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. El que no tiene este amor por su hermano realmente no ha encontrado la vida. Sigue muerto, porque un muerto espiritualmente hablando no tiene el fruto del amor hacia su hermano. No le importa lo que le pase, no le interesa su vida, mucho menos va a orar por él. En pocas palabras, le es completamente indiferente. Sin embargo, aquel que tiene un amor por su hermano es porque ha comprendido que la vida de un hermano en Cristo es muy valiosa por varias razones. En primer lugar, porque es como tú. Este hermano en Cristo es un escogido de Dios. Pertenece al mismo pueblo al que ahora perteneces tú. Ha sido apartado por Dios para que pueda hablar del mismo Dios del que hablas tú. Fíjate cómo lo dice en 1 de Pedro 2:9. Hablando acerca del contraste de lo que éramos antes y de los que ahora somos en Cristo. Y dirigiéndose a los creyentes les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios nos escogió, eh, nos dio un real sacerdocio, nos hizo una nación santa, nos adquirió. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que un hermano en Cristo es un aliado en una misión común. Por esta razón, debes apreciar en toda su dimensión la vida de alguien que comparte tus mismos objetivos, metas y el mismo amor hacia Dios. Además, no solo tiene una fe común, sino que además tiene un mismo destino. Seguramente te ha pasado que hay algunas personas con las que te has encontrado en la vida que no te gustaría volver a ver jamás, ¿verdad? Dices, hijo. Pero tus hermanos que vas conociendo a lo largo de tu vida terrenal serán tus hermanos en la vida eterna. Es decir, ellos no solamente te están acompañando en esta jornada, sino que serán tus compañeros en la vida eterna. Por eso deberías aprender a amarlos desde ahora. Yo sé que por razones naturales, con algunos creyentes tendrás más afinidad que con otros, pero esto no debe impedirte amarlos a todos. De tu parte siempre debes procurar la armonía en tu trato con ellos. Esta debe ser tu actitud. Aunque como te digo, con unos te lleves mejor, con otros te caigan mejor que otros, pero tu actitud y tu compromiso es de amarlos a todos. David, el rey David, daba testimonio en uno de sus salmos de lo hermoso que puede ser esta convivencia entre hermanos en la tierra, que a pesar de que se da en medio de nuestras múltiples carencias y dentro de nuestros múltiples defectos, puede haber una convivencia en armonía. Y si esto puede ser posible aquí, en este mundo, imagínate la convivencia perfecta que tendremos en el cielo. Y dice David en el Salmo 133, en el versículo 1, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, esto es posible, esto se puede dar, esto es algo que nosotros podemos disfrutar. Ahora, otra cosa, cuando tú amas a tu hermano, es importante que te des cuenta de que tú estás amando a Cristo. Cuando tú le sirves a un hermano, también le estás sirviendo a Jesús. Mira cómo lo explicó Jesús en Marcos 9:41, cuando dijo lo siguiente. Estaba hablando a sus discípulos y les dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces mira, para mí, los hermanos en Cristo son invaluables. Yo te puedo decir que mis mejores amigos han sido ellos. Los hermanos que he encontrado como creyente. Y son realmente invaluables. Ok.
Todo hermano que procure el amor entre hermanos precisamente pone de manifiesto su vida espiritual y da su vida por ellos. Dice el versículo 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces Juan dice, si no amas a tu hermano estás muerto. Y ahorita también dice, el que aborrece a su hermano es un homicida. Vamos a explicar esto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo, está deseando su muerte. Y Jesús ya había tocado este tema en Mateo 5, 21 y 22. Y fíjense cómo nos hace entender este punto. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a ver a qué se refiere esto. Que comienzan estos versículos diciendo, oísteis. Este es el primer planteamiento de Jesús. Esto fue lo que has oído. Con esto Jesús está expresando el hecho de que los fariseos habían reducido el espíritu de la ley a su aspecto meramente civil, donde el acto de matar pues merecía ser juzgado como cualquier quebrantamiento de una ley civil. Pero enseguida Jesús dijo, pero yo os digo, es decir, Él corrige y lleva más lejos el significado del sexto mandamiento, diciendo que el problema de matar es algo interior. No matarás no solo trata con la consumación externa del acto, sino con una cuestión del corazón. Es decir, Jesús está llevando más lejos el significado del sexto mandamiento. De tal forma que Dios reprueba el homicidio desde su origen. Y el origen de todo esto es el odio. Finalmente, en el fondo, lo que Jesús está condenando es el odio. No sé si alguna vez tú has estado, te ha tocado estar en una de esas situaciones tensas, ¿verdad? Donde alguien se enoja contra otro, ¿verdad? Y con sus ojos expresa su ira y decimos para nuestros adentros, lo mató con la mirada. Ni más ni menos, ¿verdad? Si hubiera tenido una pistola en la mano, le hubiera disparado. Para Dios el odio es un homicidio, porque ya mataste a la persona en tu corazón. ¿Te das cuenta? Tanto el odio del corazón como el homicidio externo son el mismo sentimiento. Y esto es lo que Dios condena. Y Jesús, en esta plática, más adelante, llevó las cosas todavía más lejos. Porque en el versículo 28 de Mateo 5, Jesús explicó que lo mismo sucede con respecto al adulterio. Fíjate cómo dice en Mateo 5, 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que nosotros somos juzgados como homicidas si odiamos en nuestro corazón. Y somos juzgados como adúlteros por la culpa de la codicia de nuestro corazón. El pecado se concibe primeramente en el corazón. Así le pasó a Caín. Y cuando tuvo la oportunidad, lo que ya tenía en su corazón se fue a sus manos. Y de esta forma mató a su hermano. Mira, finalmente, lo que Juan quiere que entendamos es que nosotros tenemos una deuda de amor. Todos tenemos una deuda de amor hacia nuestros hermanos. El mismo Pablo lo explicó en Romanos 13:8. Leamos cómo dice Pablo lo siguiente. Es increíble cómo dice este versículo. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aquí Pablo dice, bueno, es muy recomendable, ¿verdad?, que no le debas nada a nadie. Pero es más recomendable que no tengas una deuda de amor hacia tu hermano. Y Juan nos dice que el supremo ejemplo viene de parte de Jesús, quien no escatimó su propia vida, sino que la dio por los demás. Como creyentes, debemos pagar nuestra deuda de amor a todos nuestros hermanos. Esta es una forma de cumplir la ley. Porque el que no adultera contra su prójimo, el que no lo mata, el que no lo roba, el que no le miente, el que no codicia, entonces lo ama. Y fíjate el siguiente versículo del que leímos, de Romanos 13:8, el siguiente versículo precisamente dice esto, el versículo 9. Primero dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a nadie le gustaría que te hicieran estas cosas. Por eso, el que no hace estas cosas contra su prójimo, en automático, le está amando. Fíjate cómo dice, voy a invertir el orden, seguiría en riguroso orden el versículo 17, pero voy a leer el 18 de 1 Juan 3. Dice, hijitos míos, no ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan insiste en el amor, pero ahora de una manera práctica. ¿Ok? Ya escucharon la teoría, ahora debemos ponerla en acción. Por esta razón, Juan es muy claro en decir, no ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces creemos que solo hablar es suficiente, pero no siempre es así. Hay ocasiones donde las cosas deben pasar a otro plano y concretar todo ese amor que profesamos tener y todo el consejo que podemos dar en acciones concretas de ayuda hacia el prójimo. Es verdad que a través de la enseñanza que hemos venido acumulando, aprendimos que a veces el primer paso que hay que dar con un hermano es el de ayudarlo a regresar al redil. En ocasiones esto es suficiente
para que su vida vuelva a ser bendecida. Pero si a pesar de haber arreglado su vida y retomar el camino, sigue necesitando ayuda, entonces debemos actuar en forma solidaria. Y mira, esta ayuda pues puede brindarse de diferentes formas, tantas como nuestra imaginación, nuestras posibilidades y las circunstancias lo permitan. El punto es brindar una ayuda concreta y palpable más allá de las palabras. Como te decía, quizás esta ayuda puede ser, no sé, dándole trabajo, recomendándole, regalándole o dándole un buen precio por nuestros servicios. Si yo soy médico, soy dentista, te voy a cobrar menos o no te voy a cobrar. No sé, estoy dando nada más ejemplos. Como te decía, todo esto depende de nuestra posibilidad, de las circunstancias e incluso de nuestra imaginación. Podemos darle dinero, regalarle cosas, etc. Yo he visto casos donde un hermano, obviamente con posibilidades, se ha comprometido incluso a pagarle la educación a los hijos del necesitado. No te preocupes, yo voy a pagarles, los voy a becar, olvídate de eso. O sea, como te digo, tú puedes llevar esto tan lejos como tú puedas o como tú quieras. Lo que puedas hacer, ya traducido en algo material, estará hablando precisamente de un amor palpable y no solamente de algo teórico. Mira, hay dos dichos muy populares, muy ciertos, que circulan por ahí. Dice, hechos son amores y no buenas razones. ¿Se lo has oído? Y el otro dice, el amor y la fe en las obras se ven. ¿Por qué te los menciono? Pues precisamente para que te des cuenta que hasta el mundo sabe esto y entre ellos se ayudan. Y el punto no es que no lo sepamos, sino que hay creyentes que son muy sensibles cuando se les toca el tema de ayudar y de dar. El compartir con otros lo que Dios nos ha dado es una forma de poner nuestra vida por los hermanos. Porque finalmente cada uno ha puesto parte de su vida para poder tener lo que ahora tiene. Y si tú compartes tus bienes con otro, finalmente estás compartiendo parte de tu vida con él. Entonces, de esta forma podemos cumplir la petición de Juan de que nosotros demos nuestra vida por nuestros hermanos. Cuando Pablo habla acerca de no cansarnos de hacer el bien, en su epístola de Gálatas, dijo algo muy importante. A veces no tenemos tantos recursos como para ayudar a todos. Mira, yo te digo que esa ha sido una de las razones por las cuales he lamentado no ser rico. Porque a mí me hubiera gustado ayudar a mucha gente. Pero es una realidad que algunos tenemos recursos limitados. Entonces Pablo nos dice que cuando nos enfrentemos ante la encrucijada de no saber a quién ayudar, nuestro criterio debe ser ayudar a los que pertenecen a la familia de Dios. Es decir, tú siempre debes preferir ayudar antes que a cualquier otro a tu hermano en la fe. Fíjate cómo lo dice precisamente como te lo mencioné Pablo en Gálatas 6, versículo 9 y 10.
Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, mira, si puedes ayudar, si tienes la oportunidad y los recursos para ayudar a todos, pues padrísimo, qué bueno. Pero si no, entonces, mayormente a los de la familia de la fe. Este es el criterio y la preferencia que debemos seguir en caso de no estar seguros a quién ayudar primero o estar limitados en nuestra ayuda. Como les dije, finalmente todo esto se trata de amar y de demostrarlo a través de las múltiples maneras como Dios te puede mostrar. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que a la gente se le conoce por sus frutos. Fíjate cómo lo dijo en Lucas 6, del 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nuestros frutos son los que realmente dan a conocer lo que hay en nuestro corazón. Las palabras las dice cualquiera, pero pocos actúan. A las palabras se las lleva el viento, pero nuestras obras permanecen. Yo agradezco que algunos de ustedes, cuando se han enterado a través de mí de la necesidad de algún hermano, han respondido y le han ayudado para que saliera adelante. Yo te aseguro, porque así lo aseguró porque así lo aseguró Jesús, que ese vaso de agua que diste no perderá su recompensa. Me faltó comentar el versículo 17 que dejé para el final y dice así: pero el que tiene bienes de este mundo, tiene, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta es una frase concluyente, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti si cierras tu corazón en contra de tu hermano? Entonces esto evidentemente es una contradicción. No estás actuando de acuerdo a lo que dices, a lo que predicas o a lo que presumes ser. Y más grave aún, si tú eres de esas personas que tienen bienes de este mundo. Si tú eres un creyente que tiene una vida desahogada, que no eres de los que viven al día limitadamente, sino que tiene los suficientes recursos como para ayudar, ¿cómo puedes dormir sabiendo que tu hermano tiene una necesidad? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.